en lo que les escribo y veo que me respondan, te voy a agregar en el grupo que se me había pasado. Déjate, te agrego de una vez. Bien. Te acabo de agregar en el grupo. Y déjame ya nada más les pongo un último mensaje. Bueno, ya lo dejo así y al rato veo qué onda, porque han estado muy ausentes últimamente. Se conecta uno, dos no, y luego dos sí. De hecho es un grupo pequeño. Un grupo pequeño, te vas a dar cuenta, prácticamente están en la clase de introducción, 2 compañeros y una compañera, y en la clase de prevención está un compañero más, o sea, 3 compañeros y una compañera. Había 2 más, pero una nunca se conectó y otro dejó de conectarse de repente, ya no me respondió tampoco mensajes, pues me imagino que se dio de baja o se va a dar de baja. Pues es un grupo pequeño, pero en las últimas 2 semanas han estado pues no conectándose a tiempo. Entonces a ratito les llamo la atención por aquí por el WhatsApp para que no te vayas allá a sorprender. Entonces pues la clase de los lunes la llevamos nada más en 1 hora porque se complicaba un poquito lo del horario, y para no verlos 2 veces a la semana, porque la otra hora que corresponde es el jueves. Estamos hablando de 40 minutos nada más el jueves para no hacerlos venir. Entonces les dije, vamos a hacerla nada más los lunes 1 hora y aprovechar lo que es el tiempo que tenemos de la clase. Entonces, para que sepas que clase de introducción, nada más nos vamos a conectar los lunes de 7 a 8 de la noche. Máximo. De hecho, si terminamos el tema antes, o sea, yo me voy más por temas que por cuestión de lo que es la hora de la clase. Entonces, de 7 a 8 es lo que lo vamos a tener. Mañana a las 6 de la tarde nos conectamos para la clase de prevención social del delito, y esa la llevamos generalmente de 6 de la tarde a 7:30 más o menos, más tardar, es lo que tomamos. No sé si ya habías estado en la noche tú, pero en la mañana ya ves que se lleva clase de 50 minutos, en la noche se lleva clase de 40 minutos nada más. Ya. Entonces, por eso es distinto el tiempo. Ya llegó la compañera Montserrat. Bienvenida, compañera. Por cerrar la puerta, por favor. Bueno, chequen nada más si está aquí adentro. Muy bien, creo que no nos escucha todavía. Bueno, pues voy a comenzar con el tema de hoy. Ya te pasaré los temas prácticamente. Digo, es lo mismo lo que están viendo en la mañana que lo que están viendo en la noche. Nada más, sí, un poquito de diferencia entre lo que se ve por semana. Entonces ya como quiera te pongo al corriente, porque la semana pasada aquí vimos dos temas: derecho positivo, derecho natural. Vimos derecho objetivo y derecho subjetivo, cosas que no hemos visto en la mañana. Ya lo vimos aquí. Entonces, como quiera, está la grabación ahí vas a tener acceso ahí a la grabación. Todavía no te agrego en el correo, pero te voy a agregar en el correo para que puedas tener la liga
y aparte subir la grabación en Brightspace para que veas en lo que vamos. Y hoy vamos a ver hechos y actos jurídicos y principalmente la relación que tienen con la criminología, porque pues como ustedes saben, en la criminología muchas de las cuestiones que se juzgan tienen que ver con las acciones de las personas, pero esas acciones obviamente tienen repercusiones jurídicas, si no, pues no entran en el estudio de la criminología, porque pues lo que se busca es valorar esos actos, esas acciones y determinar principalmente la prevención para que no ocurran y no lleguen a hacer un daño hacia a la sociedad. Entonces, ahora tengo la presentación. Y va. Deben de ya estar viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí la veo, profe, pero Montserrat dice que sí lo escucha, pero no le carga la pantalla. Ok, no carga, a ver. Yo sí lo veo. Sí. Ok. Lo que podrías hacer, Monse, es que salgas y vuelvas a entrar y ya a veces pasa eso y con eso tiene. O sea, abandonas la reunión y luego vuelves a entrar y con eso se carga. Pudiera ser. Ahí va. Muy bien, vamos a ver si nos tarda mucho en volver a ingresar. Muy bien, pues mientras comenzamos. Decía, vamos a ver la cuestión de hechos y actos jurídicos. Primero ver uno, luego ver otro y luego ver la diferenciación que existe entre unos y otros. Entonces, está esperando a ver si se conectaba al compañero porque no se pierde el inicio, pero pues se va a tardar un poquito. Entonces, primero, ¿qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico es todo acontecimiento o estado en general. En general, todo suceso o falta del mismo, ya que también hay hechos negativos, al que por su sola realización o juntamente con otros, liga el derecho objetivo con la producción de un efecto que es efecto jurídico precisamente dispuesto conforme a este derecho objetivo. Déjame te explico porque es algo complicada la definición, sobre todo al hablar de derecho objetivo, que no es un tema que no viste en la semana pasada. El derecho objetivo, o si alcanzaste a ver conmigo la clase pasada Sí, sí la vi. que vimos el derecho objetivo y subjetivo. Sí, ¿Sí recuerdas qué es el derecho objetivo? no tanto. Ok. Tenemos dos tipos de derecho. Ese día vimos, déjame pinto a Monse. Listo, no sé si ya nos puedes ver, compañera. Yarlik, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, perfecto, excelente. Entonces, te decía del el derecho, tenemos los dos tipos de derecho objetivo y derecho subjetivo. En el derecho objetivo es el que es aplicable para todos en general. Como el Código Penal se aplica a todos, quieran o no quieran. Si tú caes en algo de lo que está tipificando el código, como el delito de robo, como el delito de homicidio, como el delito de estupro, el delito de violación, si tú caes en alguno de esos supuestos, que más adelante vamos a ver lo que son los supuestos jurídicos, si tú caes en uno de ellos, se te va a aplicar la ley, quieras o no. Es un derecho objetivo, es un derecho que es de aplicación general. Tanto te concede derechos como te impone obligaciones.
En la cuestión del derecho subjetivo, es el derecho que tú tienes de hacer o no hacer, de ejercer el derecho o no. Como les puse un ejemplo en esa clase, de que si a mí me roban una computadora, yo tengo el derecho de denunciar o no denunciar, es un derecho subjetivo, lo puedo ejercer o no lo puedo ejercer. Si viene un vecino enojado porque ayer perdieron los Tigres contra el América y estoy rayado, viene y se quiere desquitar conmigo y me golpea, yo tengo el derecho de presentar una querella ante esa persona o no presentarla. Es decir, me vale, no me voy a involucrar en ese tipo de problemas y lo dejo así. Vino, me agredió, me golpeó, pero yo tengo el derecho subjetivo de presentar una acción contra él o simplemente no presentarla. Entonces, esa es la diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Entonces, en el caso del hecho jurídico, son hechos que realizas y que generan consecuencias de derecho y que generan consecuencias de derecho objetivo, o sea que esas consecuencias se van a generar quieras o no quieras, porque cuando está en el supuesto dentro de lo que determina la ley, se va a aplicar. No es lo mismo, obviamente, el decir cualquier hecho tan simple como decir, voy a tomar agua. Tomo agua, y ese es un hecho, pero no es un hecho jurídico, no es un hecho que genere consecuencias. A decir que si el agua no era mía, a decir que si el agua no era robada, ese ya sí es un hecho que genera consecuencias jurídicas. O decir, estar consumiendo una bebida alcohólica en plena clase. Que hablando de eso, fíjense, compañeros Monse y Carlos, no me acuerdo cómo prefieres que te diga, Luis o Carlos. Carlos. Carlos, ¿ok? Así, de hecho, así te tengo registrado en el celular. Bueno, la compañera Monse, que no explicamos ahorita, el compañero Carlos viene del turno de la mañana, se cambió, la semana anterior solicitó su cambio, entonces va a estar con nosotros aquí en la clase. Entonces ya, pues, se nos fue uno y nos llegó otro, perdido, para no estar ahí tan solos. Ya nada más nos falta ahorita Emilio y nos falta Raúl. Raúl. Nos faltan ellos dos, que ya seríamos, yo creo que los que quedamos, porque el otro compañero ya nunca me respondió ningún mensaje y seguramente se dio de baja, o se va a dar de baja. Entonces vamos a ser los cuatro que vamos a estar aquí. Entonces, les decía, en esta cuestión de los hechos jurídicos, en el salón de clases, si yo hubiera entrado si estuviéramos de manera presencial y yo hubiera entrado con una bebida alcohólica o estuviera consumiendo bebidas alcohólicas en el salón, pues no tendría, tendría una sanción de por medio y me pudieran hasta destituir. El problema es que ahorita con lo virtual, yo en este vaso yo puedo tener agua, puedo tener cerveza, puedo tener cualquier otra bebida y realmente no hay algo que esté tipificado de que me prohíba o me permita hacerlo. Entonces, se digan, es un hecho que no está tipificado por ningún reglamento. Claro que si eso generara que yo empiece a insultar o empiece a tener una clase medio extraña, pues ahí se pudiera determinar que puede haber algo que yo esté haciendo mal dentro de la clase, pero difícilmente se me puede comprobar si estoy o no estoy en estado de intoxicación, que es algo que también se podría ver más adelante cómo se regularía en ese tipo de situaciones, porque presencial es prohibido tajantemente siquiera el entrar con bebidas alcohólicas en la universidad, pero aquí no hay manera de tenerlo. Entonces es un hecho jurídico que realmente difícilmente se puede llegar a demostrar. Entonces, dentro de estos hechos jurídicos encontramos lo que son los hechos involuntarios y los hechos voluntarios. Los hechos involuntarios son los que se generan por la misma naturaleza y en estos normalmente no interviene la voluntad de las personas, sino que acontecen sin una justificación o sin algo que nosotros hagamos para que se genere ese acto, ese hecho jurídico. Entonces, por ejemplo, en el nacimiento,
Dice, estos, que va todavía más allá, el hecho jurídico, perdón, antes de explicar lo que es el nacimiento y la muerte, los hechos jurídicos no se realizan con la finalidad de establecer una consecuencia de derecho. Simplemente es un acto que realizo, pero no tengo la intención de generar una consecuencia de derecho. Hay algunos ejemplos que nos manejan los autores desde García Maínez, desde María González, que son autores que hablan de estos temas, Germán Cisneros, que hablan de esos temas de los hechos y actos jurídicos, pero no todos los ejemplos me gustan, porque creo que no concuerdan exactamente con lo que debe ser un hecho jurídico. Te ponen, por ejemplo, decir, el que una persona robe es un hecho jurídico porque no tiene la voluntad de generar consecuencias jurídicas. Una persona quiere robar, pero no tiene la intención de que lo metan en la cárcel, o no tiene la intención de que lo descubran y generar una consecuencia jurídica. Pero a final de cuentas lo estás generando. Sabes que lo estás haciendo, te descubran o no te descubran, estás generando una consecuencia jurídica porque sabes que el Código Penal establece la prohibición de apropiarse un bien ajeno sin el consentimiento de su dueño. Entonces, creo que no se me hacen ejemplos que queden totalmente de decir, si voy a robar, pero no quiero, mi voluntad no es generar una consecuencia de derecho. Digo, es algo lógico, pero a la vez sabes que lo vas a hacer. Te descubran o no te descubran, tú estás generando una consecuencia de derecho. Desde el momento que estás afectando el patrimonio de la otra persona. Porque si alguien viene y, vamos a decir, en mi jardín, yo dejé una televisión y viene alguien y se la roba, puede decir, al no haberme descubierto a nadie, no generé ninguna consecuencia de derecho. Pero sí me la generaste a mí al perder parte de mi patrimonio. Y al que yo tenga que reponer ese bien que me robaste, o simplemente que ya me quede sin ese bien y quede afectado. Entonces, para mí, un hecho jurídico como el robo, como el homicidio, tengas o no tengas la intención de generar consecuencias, sabes que las vas a hacer. Entonces, viene a final de cuentas siendo un hecho jurídico. Y en este caso, por ejemplo, el nacimiento o la muerte, se les consideran hechos involuntarios porque no interviene la voluntad de la persona. Al nacer, pues no estuvo muy voluntario el nacer o no nacer. Aunque por ahí anda circulando un meme. Digo que es un meme, supuestamente es una noticia, pero yo creo que es falsa, donde viene un joven, no sé de qué edad, yo lo veo muy, muy grandecito como para ser un millennial o para ser alguien de las otras llamadas generaciones de cristal, que son los que normalmente dicen que se ofenden por todo. Pero según la noticia dice que demandó a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. Es que es algo obviamente absurdo y pues lógico que no tenemos conciencia al nacer, entonces no podemos darnos cuenta si queremos nacer o no queremos nacer. Entonces por eso el nacimiento se considera como un hecho jurídico involuntario, porque no existe la voluntad de nacer, pero al momento de nacer estás generando consecuencias de derecho, que eso es lo principal que debemos tener en cuenta en los hechos jurídicos, ya lo dijimos ahorita. Un hecho es algo que haces, que se realiza y que crea consecuencias de derecho. Entonces, el nacer es un acto involuntario, pero al momento que nazco, ya tengo derecho a la vida, ya tengo derecho a la seguridad jurídica, ya tengo derecho a la alimentación, ya tengo derecho al cuidado, sobre todo al ser menor, tengo derecho a una educación, tengo derecho a vestido, o sea, tengo un sinnúmero de derechos. O sea, desde el momento que nací, ya generé consecuencias jurídicas. Igual en la muerte. En la muerte, que normalmente podemos decir es involuntaria, a diferencia del suicidio o de la eutanasia, donde yo puedo tener la voluntad de fallecer o no. Pero se crean consecuencias de derecho.
Y eso va a ser en la mayoría de las personas. Porque una, si dejas bienes, ¿quién se va a quedar con esos bienes? Dejaste testamento, dejaste intestado, se quedó intestado, ¿no? Porque no dejaste un testamento. Hay una albacea, no hay una albacea, alguien puede cobrar tu pensión, alguien puede cobrar un seguro. Entonces, con la muerte también se generan esas consecuencias de derecho, que son totalmente involuntarias. Entonces, con la muerte, cuando alguien fallece, automáticamente se da la sucesión de los bienes, con o sin herencia. Si hay una herencia, pues va a quedar todavía mucho más tipificado esta situación. Y en el caso de los hechos jurídicos, que les decía ahorita, la cuestión del robo, dice, interviene la persona ya sea de manera voluntaria o involuntaria. De manera voluntaria, cuando cometemos el robo, y de manera involuntaria, que aquí, fíjense, es algo que a veces para muchos es difícil de entender, porque se considera que un choque en automóvil o el atropellar a una persona es un hecho voluntario y no involuntario. Cuando normalmente pensaríamos, oye, si atropellé a alguien fue involuntariamente porque no tuve la intención. Si choqué mi vehículo fue de manera involuntaria. Pero el derecho lo toma como voluntario. Desde el momento que tú tomas el vehículo, sabes tú que estás generando consecuencias de derecho. Entonces, desde que yo tomo el vehículo y arranco, desde ahí comienza a aplicarme el reglamento de tránsito, al ser un vehículo en circulación. Al momento que yo llego al semáforo y me detengo en el rojo, es una consecuencia de derecho porque estoy cumpliendo con lo que establece el reglamento. Entonces, ahí ya se están generando consecuencias jurídicas. En este caso, para bien, conduzco en la velocidad adecuada. Es más, de hecho, el que si yo salgo en la avenida y en la avenida está el letrero de máximo 40 kilómetros por hora y yo respeto esos 40 kilómetros por hora, estoy generando una consecuencia de derecho porque estoy cumpliendo con una norma, estoy cumpliendo con un reglamento. Llego y me detengo en el rojo, estoy cumpliendo con la norma. Me paso el rojo, ya estoy incumpliendo. Es un hecho voluntario. Pero también, si yo atropellara a una persona o choco mi automóvil, se dice que es un hecho voluntario porque yo asumí las consecuencias desde el momento que empecé a conducir el vehículo. Entonces, es una consecuencia jurídica voluntaria. Si yo, si traigo imagen, perdón, no, este ya es el otro. Si yo me pongo a trabajar en una casa, de hecho ayer vi un video, fíjense, digo, nada que ver el video, pero tiene que ver con el ejemplo que voy a poner. Está una trabajadora de la construcción, están dominando un balón, este, dominando de patearlo hacia arriba, y luego se lo pasan a uno que parece ser un ingeniero. El ingeniero al quererlo dominar se cae, patea el balón y el balón va y tumba una escalera donde estaba trabajando una persona, no sé si estaba pintando, estaba haciendo una pared en un techo, tumba la escalera y la persona se alcanza a quedar colgada de la pared y afortunadamente no se alcanza a caer. Pero en este caso de accidentes, podemos decir es involuntario, pero realmente no es tan involuntario, porque la persona que estaba jugando con el balón sabe las consecuencias que puede generar desde quebrar un vidrio, desde golpear a un compañero o de hacer lo que sea, y va y tumba la escalera. Y el que se cae de la escalera, podemos decir, es un hecho involuntario, pero no, desde el momento que tú subes una escalera, sabes las consecuencias que puedes tener, accidentales, que puedes tener al subir esa escalera y que esos generan, si te caes de la escalera y te quiebras una pierna, generan consecuencias para tu patrón o para quien te haya contratado a hacer ese trabajo y te va a tener que indemnizar y te va a tener que pagar el tratamiento y te va a tener que, que dar una compensación por esa situación.
Entonces, por eso se dice que no son hechos involuntarios, sino que realmente existe la voluntad al momento de hacer la situación. ¿Sí, adelante, Monse? Nick, yo aquí tengo una duda. Sí. Cuando estaba laborando en seguridad pública, en el departamento de tránsito específicamente, recibía los oficios por parte del MP, donde solicitaban los parte y croquis de los accidentes viales. Por el tema que usted comenta, que ellos manifestaban en el documento que eran accidentes involuntarios, voluntarios, etcétera, y se abrió una carpeta de investigación. Sí. Yo siempre cuestioné al área de asuntos internos el por qué, por qué lo mencionaban como un accidente si no era un accidente. O sea, accidente es algo que no puedes prevenir. En todo caso sería un siniestro vial, no un accidente vial. Y cuando estuvimos participando en lo del reglamento homologado, pues hice el mismo comentario y me dijeron pues que sí, que en efecto tendría que ser un siniestro vial, no un accidente, pero pues tendrían que cambiar leyes y todo. Entonces lo dejaron la palabra accidente. Sí, es correcto lo que comentas. O sea, lo que debe ser es precisamente el siniestro. De hecho, en todos los seguros lo manejan como siniestro. Nada más que en la ley, en el reglamento sí lo manejan como un accidente. Pero sí, efectivamente, por lo que comentas, se debe de tomar en ese sentido y no como un accidente precisamente por lo que estamos viendo aquí. Entonces, sí es correcto lo que comentas, que más que una duda, pues fue una afirmación y algo que marcaste correctamente en tu trabajo. Pero sí, yo creo que por cuestiones de facilidad, de decir, ¿para qué nos complicamos? Vamos a dejarlo así. Me imagino que fue la respuesta o la solución que le dieron, ¿verdad? Sí, me dijeron que para poder cambiar una palabra se tendría que cambiar leyes y todo, y pues políticamente el tiempo es corto, entonces se quedó como accidente o hecho de tránsito. Sí. Sí, me imaginé que era por ese sentido, pero sí, tienes toda la razón en ese sentido, que es lo que debe de quedar establecido, porque efectivamente no se considera como un hecho involuntario. O sea, podemos entender que no se tiene la voluntad de atropellar a una persona o de chocar, pero desde el momento que tú estás asumiendo esa responsabilidad de conducir el vehículo o de simplemente salir a la calle, cruzar la avenida, ya te estás exponiendo a un accidente. Entonces, es un acto voluntario el cruzar la calle, ya que se dé el siniestro o ya que se dé la situación jurídica, ya es otra cosa completamente distinta. Donde sí no podemos prever todas las situaciones en este sentido es en los hechos involuntarios donde interviene la naturaleza para producir esos hechos jurídicos. Entonces, donde viene un huracán y tumba un árbol, pues ahí es algo donde no intervino la voluntad del hombre. Claro, pudiéramos decir, interviene la voluntad o interviene parte de esa voluntad desde el momento que plantas el árbol o del momento que vas y te estableces en un lugar donde hay árboles y se puede generar. Pero pues también se ha considerado a la naturaleza pues como un medio necesario para nuestra subsistencia. Entonces, y es algo que también que abunda en la naturaleza. No todos los árboles son colocados por las personas. Entonces, pues en algún momento va a haber que nos topemos con estos fenómenos. Igual en una inundación, a veces va a ser la lluvia tan fuerte que pues no nos va a dejar más opción que nos va a inundar. Entonces, esos hechos también generan consecuencias jurídicas. En este caso, el árbol caído, ¿qué es lo que va a generar? La aseguradora del vehículo seguramente lo va a pagar, aunque hay aseguradoras también que ese es el problema, que dicen cierto tipo de siniestros no te voy a cubrir. En algunas ya la granizada ya no la cubre, cosa que antes sí cubría. Entonces, si le cae granizo a tu carro, como es un hecho que no se puede prever, o que no siempre vas a tener la oportunidad de que aunque lo puedas prever, puedas evitarlo,
Entonces las aseguradoras dicen, no cubro granizadas, no cubro que se le caiga un árbol encima, en siniestros naturales, no cubro inundaciones, hay quienes no cubren inundaciones, hay quienes, algunos tipos de seguros que no cubren balazos cuando se viene la cuestión de la inseguridad, pero cuando es una medida, pues, o cuando tienen la opción de poder aumentar la póliza, pues te va a cobrar más si quieres que cubra ese tipo de siniestros. En el caso de las casas inundadas, pues las aseguradoras van a cubrir siempre y cuando te establezcas en los límites que permite la ley. Porque luego hay casas que la ponen al lado de un río, al lado de un lago, y resulta que vienen las épocas de lluvia y pues te la inundan, y pues tú sabías que no debías de posicionarte en ese lugar. Sabías las consecuencias que podía haber. Aunque no siempre viene siendo así. ¿Qué pasó en el río Santa Catarina? En el río Santa Catarina estaban establecidos canchas de fútbol, walk-kart, estaba cancha de golf, había puesteros anteriormente, no sé si a ustedes les tocó, pero estaban los puesteros del río Santa Catarina. Y ahí, bueno, los puesteros ahí casi estoy seguro que no tenían un seguro de protección contra siniestros. Las canchas de fútbol sí los tenían, los go-karts sí los tenían. Entonces, era el lugar donde no deberían estar establecidos, pero seguramente el seguro era muchísimo mayor en cantidad de lo que tenían que pagar. Entonces, ahí va a depender de muchas consecuencias. Pero todos estos actos y hechos pues, tienen que ver en función de las consecuencias jurídicas que van a generar. Y es importante tomar en cuenta todos estos aspectos, porque para la criminología, en la cuestión de los hechos que pueden generar, como el accidente de tránsito, o el siniestro de tránsito, o el que una persona agreda a otra persona, o que una persona insulte, que una persona ejerza alguna medida, presión, violencia contra alguien más o contra bienes de otra persona, estamos hablando que esos hechos jurídicos van a generar consecuencias jurídicas que van a terminar en una sanción y pudieran terminar hasta en la cárcel, privación de la libertad por cuestión de cometer un acto o por cuestión de cometer un hecho ilícito. Y por eso es importante el estudio, por eso es importante saber identificarlo. ¿Y cuál va a ser la principal diferencia entre un hecho y un acto jurídico? Principalmente que el hecho jurídico puede ser unilateral, algo que yo hago sin la necesidad de la intervención de otro o de la contraparte. En un hecho jurídico, yo voy y agredo a otra persona, y es un acto unilateral. Yo voy y atropello a alguien, yo voy y le accidentalmente, como quieran, muevo la escalera de alguien y se llega a caer sin tener la intención yo de hacerlo, pero estoy generando esa consecuencia. En los actos jurídicos no. En los actos jurídicos tiene que intervenir la voluntad de mínimo dos partes para que se considere un acto jurídico. Entonces, ¿qué es un acto jurídico? Es un acuerdo de voluntades para realizar uno o más efectos de derecho. Pues ahí es cuando dos personas se ponen de acuerdo para generar un acto jurídico. Y en este caso, el acto jurídico requiere la voluntad para producir esos efectos jurídicos, y esta voluntad puede ser expresa o tácita. La primera cuando se manifiesta expresamente con signos exteriores, y la segunda cuando, aunque no se manifieste una declaración formal, resulta evidente por los hechos que se realizan. Por ejemplo, si yo compro un carro, estamos hablando de que tiene que ser una voluntad manifiesta expresamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la factura es la que me va a amparar para yo hacer el procedimiento ante la tesorería y control vehicular y ceder los derechos del automóvil a otra persona. Entonces, ahí interviene la voluntad de las partes y se hace de manera expresa mediante la realización de la transferencia del vehículo o de los derechos sobre el vehículo a la otra persona. Igual cuando compras una casa, se hace por medio de una escrituración.
O cuando compras algo y pides la factura, o te entregan el ticket, hay una manifestación expresa del acto de la compraventa. ¿Y cuándo se hace de manera tácita? Cuando no existe esa manifestación en sí. Si tú vas aquí por ejemplo, ahí en la facultad, en la parte de afuera, bueno, ustedes, Torre 6, en la noche, no, es que en la noche yo no daba clases, yo daba en la mañana y daba en Torre 3, pero digo esto por el ejemplo que iba a poner. Cuando sales a comprar taquitos o cuando sales a comprar cigarros, chicles, lo que ustedes quieran. Creo que había una señora, no sé si en la noche se ponía, pero había una señora que se ponía afuera vendiendo cigarros y vendiendo chicles y pastillas. Entonces, el ir y comprar con esa persona es un acto bilateral, es un acto entre dos personas donde se manifiesta la voluntad, uno de vender, otro de comprar, pero se hace de manera tácita. No necesitas un contrato, no necesitas un comprobante, no necesitas una factura para que se realice el acto. Entonces se están generando consecuencias de derecho para los dos. Uno con la obligación de comprar o de pagar por el producto que está solicitando, y el otro tiene la exigencia de entregar el producto por medio del pago. Entonces esa es una manera tácita, o como lo hacemos aquí en las tiendas de abarrotes. En las tiendas de abarrotes, cuando te dan un ticket, o cuando te dan una factura, o cuando haces un contrato para ir a comprar 1 kilo de arroz o 1 kilo de huevo. Simplemente haces el acto jurídico y con eso se entiende que existe la voluntad de las dos partes, uno de vender, el otro de comprar. Entonces, ese viene siendo el acto jurídico. ¿Cuándo hay actos jurídicos unilaterales? Hay autores que dicen que no existe el acto jurídico unilateral, que todos tienen que ser bilaterales, porque tiene que haber la aceptación. Si no hay la aceptación, no puede haber el acto jurídico. Pero hay autores que dicen, por ejemplo, en el testamento, y aquí cualquiera de estos dos actos yo quisiera que lo hicieran conmigo, pero pues no ha salido quién, que te giren un cheque de manera unilateral, que alguien expida un cheque y te diga, aquí está un cheque, o te acabo de depositar en tu cuenta, no me lo pediste, pero yo te deposité. O te acabo de poner en el testamento y te voy a dejar la casa en Cancún o la casa en Las Vegas, y te voy a dejar las camionetas y los Lamborghinis que tengo. Entonces, dicen, no necesito pedir el consentimiento, yo lo puedo poner como heredero, o yo puedo pedirle un cheque a esa persona, o yo puedo ir a depositarle al banco, si me sé su cuenta, depositarle al banco dinero, y es una transacción unilateral, pero es un acto jurídico que genera consecuencias de derecho. Entonces, hay quienes dicen que sí pueden existir y hay quienes dicen que no. Entonces, aquí ya encontramos que puede ser un acto unilateral donde va a generar esas consecuencias jurídicas. Y por último, los requisitos del acto jurídico. Aquí nos estamos yendo de otra parte a hablar de los requisitos del acto jurídico, porque en el acto jurídico sí se requiere que haya requisitos, a diferencia del hecho, que una sola cosa que hagas puede generar una consecuencia jurídica y no necesita ser tan detallado como un acto jurídico. Y aquí sí se tiene que establecer requisitos para que realmente se contemple como un acto jurídico. Y en este caso tenemos la voluntad. Se tiene que demostrar que está la voluntad de las partes. En los actos, unilaterales, no se va a necesitar la demostración de la voluntad de las dos partes, pero sí la voluntad de una de ellas. Si yo voy a expedirle un cheque, mi firma y poner el nombre de la otra persona en el cheque va a manifestar mi voluntad de entregarle esa cantidad a la otra persona. En el caso de un acto bilateral, la compra, el que yo compre algo y la otra persona me entregue el producto por el dinero que le estoy dando, está generando esa voluntad. Entonces tiene que haber voluntad. Si no hay voluntad, no se puede considerar como un acto jurídico,
se consideraría como un hecho jurídico. El objeto, ¿cuál es el objeto de ese acto jurídico? Vender, rentar, transferir. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Donar, porque también se puede donar. Y el donar también es un acto jurídico, existe la donación. Yo puedo donar una casa, yo puedo donar un automóvil, yo puedo donar lo que sea y es un acto jurídico. Y las solemnidades, ¿qué son las solemnidades? La formalidad, lo que se tiene que realizar o el trámite que se tiene que realizar para constituir ese acto. Si tengo que emitir una factura, por ejemplo, en la venta de un producto o de un servicio o en la prestación de un servicio, puedo generar la factura. Si es vender una casa, pues se tiene que hacer todo el trámite ante la notaría. Si es vender el automóvil, pues ceder los derechos en la factura, ir a control vehicular para realizar el trámite correspondiente y el pago correspondiente. Entonces, ¿cuáles son las formalidades en cada uno de los actos jurídicos? Si voy a rentar una casa, pues el tener el contrato de arrendamiento debidamente firmado y debidamente redactado para las partes que se van a comprometer en el arrendamiento. Entonces, esas son las formalidades. Entonces, los requisitos que tengo que cumplir para que se cumpla el acto jurídico. Perdón por la redundancia, que dije los requisitos que tienen que cumplir para que se cumpla. Y dentro de estos actos jurídicos existen vicios de la voluntad que pueden generar que el acto jurídico o sea inexistente o se pueda revocar y eliminar los efectos. Por ejemplo, el error, el dolo, la violencia y la lesión. Entonces, ¿cuál es el error? Y esto es algo que está tipificado en la ley, ¿eh? No crean que es nada más una cuestión teórica, es algo que está en la ley. Si, por ejemplo, vamos a hacer un acto jurídico de una compraventa y resulta que vi aquella planta, una planta que la veo ahí enfrente, y yo la quiero comprar pensando que es una planta natural, y resulta que vienen y me la entregan, y le digo, véndame esa planta natural, y viene y me la entrega, y resulta que la planta es artificial, ahí hay un error. Entonces, ese error, pues, genera un vicio al no saber lo que yo estoy comprando específicamente. Entonces, con eso se puede anular el acto. Es decir, ¿sabes qué? Yo pensé que era una planta natural y resulta que no lo es. O, ¿qué pasa, por ejemplo, con las hamburguesas que nos venden en los McDonald's, que la ves en el letrero, es una hamburguesota así, y resulta que te entrega una hamburguesita así? Decir, oye, yo pensé que tú me ibas a vender una hamburguesa de este tamaño y me estás vendiendo una así. Entonces, eso puede anular el acto, porque hay un error en alguna de las dos partes. Pues con eso se puede dar por terminado el acto y se compensa el dinero y se compensa el error. Pero existe este otro tipo que se llama dolo. ¿Qué viene siendo el dolo? Cuando hay la intención del engaño hacia la otra persona. Por ejemplo, en la compra de la planta, decir, oye, véndeme esa planta, y te la venden diciendo que es una planta natural y resulta que es una planta artificial y no te diste cuenta. Ahí hay dolo, ahí hay engaño. O lo que pasa mucho con los vehículos, cuando te venden un vehículo que ya está dañado y que ya nada más te le dieron ahí un arreglo para que te lo lleves funcionando, pero el vehículo se te va a descomponer en 2-3 días, y la persona que lo estaba vendiendo sabía de ese daño que tenía. Pues ahí hay dolo. Lamentablemente en los vehículos no siempre se puede demostrar, porque los vehículos, como cualquier otro aparato mecánico o eléctrico o electrodoméstico, pues la falla puede venir de repente. Entonces, pero también puede existir otro tipo de dolo cuando te están diciendo, por ejemplo, que te están vendiendo una computadora con 8 gigas de memoria y en realidad no lo tiene. Que antes hubo algunas situaciones así, en lugares donde te vendían
computadoras genéricas o computadoras reconstruidas que lograban cambiarle de que te aparecía como que el disco era de 500 gigas y en realidad era de 200, pero encontraban la forma de modificarlo. Igual que pasa en un carro con el indicador del kilometraje. El carro puede tener 200,000 kilómetros y resulta que lo alteran y te lo modifican para que te muestre 90,000 kilómetros cuando trae más del doble. Entonces eso es dolo, eso es con la intención de engañar, y eso, si se llega a descubrir, llega a anular el acto jurídico. Es un vicio del consentimiento, y ese vicio lo que va a hacer es que puedas demandar y puedas obligar a la otra persona a repararte el daño. En el caso de la violencia, que esto se dio mucho recientemente, no sé si llegaron a saber de algunos casos, hubo gente que llegaba a una casa que estaba en venta o veía un anuncio donde estaban vendiendo una casa o un automóvil y se quedaban de ver con la persona para hacer el trato, y luego resulta que terminaban amenazando a la persona para que entregara la propiedad sin darle ningún pago. De hecho, lo llegaron a hacer con casas, donde estaba a la venta una casa y llegaban con un notario y amenazaban a la familia y le decían: si haces algo, te voy a matar. Y si después me denuncias, voy a ir por tu familia. Entonces vamos a hacer el acto aquí. Voy a traer al notario tal día, ya con la papelería correspondiente, todo para firmar escrituras, y tú las vas a firmar. Y si me denuncias, te voy a asesinar. O cuando veían un anuncio de una camioneta, un carro que estaba vendiendo, lo citaban en cierto lugar, le quitaban el vehículo, le quitaban la factura, le quitaban los papeles y decían: si me denuncias, voy a ir por ti. Simplemente en control vehicular voy a encontrar tu domicilio al momento de querer hacer el cambio de propietario, voy a saber dónde vives, voy a saber dónde encontrarte, y si me denuncias, pues ya sabes lo que puede pasar. Entonces, esos también son actos o hechos que vulneran la voluntad de las partes y que son vicios del consentimiento de los actos jurídicos. Entonces, esos vicios son los que van a generar esas consecuencias jurídicas y que pueden eliminar, que pueden dejar sin efectos el acto jurídico. Y la lesión es todo acto que genere una vulneración económica en otra persona, que se puede acompañar en el mismo dolo. Por ejemplo, el que yo te venda un carro descompuesto y te genere que tengas que hacer un gasto para repararlo. El que te venda una casa en mal estado y te genere gastos de reparación que tú no tenías contemplados. Entonces, la lesión también es algo que se puede demandar, al decir: me vendiste algo en mal estado, tal vez no lo sabías, pero al final de cuentas me viniste causando el daño. Entonces, esos son los vicios de la voluntad. Entonces, donde una de esas situaciones puede generar que el acto se declare inexistente o se tenga que reparar las consecuencias que genere. Entonces, ya faltan 5 minutos para terminar. ¿Queda claro las diferencias entre hecho y acto jurídico? Sí, Lick. Bien, perfecto. Entonces, en el primero, no necesariamente interviene la voluntad, puede intervenir o no, pueden ser hechos de la naturaleza, no necesita intervenir más partes que una sola persona, en muchos casos, y en los actos jurídicos sí es necesario que exista la voluntad de las partes y tiene que existir más de una parte, en la mayoría de los casos, salvo en la herencia o en hacer algo por la otra persona sin que la otra persona te lo pida. Entonces, es la diferencia entre actos y hechos jurídicos. Los dos van a generar consecuencias de derecho, que es lo que tienen en común. Y esas consecuencias de derecho pueden generar delitos, pueden generar situaciones de violencia o pueden generar, pues, cuestiones sociales
en alguna región determinada. Pues por eso la importancia de estudiarlos, conocerlos y poder identificar cada uno de ellos. Pues por ejemplo, la compañera Montserrat puso el ejemplo donde se aplican perfectamente este tipo de conceptos y que pues estar conscientes de que en la práctica siempre los vamos a tener presentes, a veces sin conocerlos, a veces sin saberlos, pero siempre van a estar presentes ahí. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario, compañeros? Todo bien, ¿Esa referencia? Muy bien, perfecto. No sé, yo creo que en esta semana ya no tardan en mandarnos el calendario de exámenes para estar pendientes. Por lo pronto, para la clase de introducción nos conectamos la próxima semana y para la clase de prevención nos conectamos el día de mañana a las 6 de la tarde. Ahorita te paso la liga, compañero, para que te puedas conectar el día de mañana. Te la paso ahí al WhatsApp. Y nos vemos el día de mañana entonces. Entonces, Ok, gracias. nos vemos. Hasta luego. No sé si tengas otra clase, compañero, que te vayas a unir. De las demás clases ahí sí no tengo la liga, pero si quieres ir revisando ahí con tu compañero o para estar aquí en el grupo. ¿Mande? ahora ya no tengo. Perfecto. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Que estén bien. Dios. Hasta luego. Bye, buenas noches. Adiós.